Bienvenidos al podcast de Escudriñando las Escrituras. Hoy vamos a meternos en un tema que, seamos sinceros, ha causado mucho temor y bastante confusión a lo largo de los siglos: el famoso pecado imperdonable. Y bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? La que está en el centro de nuestro explainer de hoy. Es una duda que de verdad inquieta a muchísima gente, y por eso vamos a ir directo a las escrituras para entender qué es, qué no es y a quién se aplica realmente. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Para que no nos perdamos, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero vamos a ver de qué se trata este pecado. Luego viajaremos un poco al pasado para buscar sus raíces en el Antiguo Testamento. De ahí saltamos al punto clave: la blasfemia contra el Espíritu. Veremos qué significa ese rechazo deliberado, cómo es un corazón que ya no vuelve atrás y, lo más importante de todo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Miren, antes de que Jesús lo mencionara directamente, el Antiguo Testamento ya nos daba unas pistas bien interesantes. Ya se hablaba de un tipo de pecado pero tan desafiante que los sacrificios normales, los de todos los días, simplemente no lo podían cubrir. Este pasaje del libro de Números es clave para empezar a entender todo esto. Fíjense que habla de un pecado hecho con mano alzada. Y ojo, esto no era un tropiezo, un error por debilidad o por no saber, no. Esto era un acto de rebelión a cara descubierta contra la autoridad de Dios. Y aquí es donde se pone bueno, porque si comparamos traducciones, el concepto queda mucho más claro. La Nueva Traducción Viviente lo dice perfecto. Esa mano alzada significa desafiar a Dios descaradamente. Así vemos que no se trata de levantar el brazo, sino de una actitud del corazón, una actitud de puro desafío. Y si nos vamos al idioma original, al hebreo, la expresión Beyad Rama lo confirma. Significa actuar con arrogancia, con una intención clarísima de rebelarse. O sea, el punto crucial aquí es que desde el principio la Biblia hace una gran diferencia entre los pecados que cometemos por debilidad y los que son una rebelión intencional. Ok, ya con esa base del Antiguo Testamento bien puesta, ahora sí llegamos al corazón del asunto, al momento en que el mismo Jesús define este pecado, le pone nombre y apellido y le da una claridad que resuena hasta el día de hoy. Y ahí lo tienen, directo de Jesús. Y la distinción que hace es, ¡wow!, impactante. Dice que puedes hablar en contra de él, del Hijo del Hombre, y puedes ser perdonado. Pero si blasfemas contra el Espíritu Santo, eso tiene consecuencias eternas. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia tan radical? Bueno, el contexto lo es todo. Es que los fariseos no pecaron por ignorantes, todo lo contrario, su proceso fue totalmente deliberado. Primero, ellos vieron un milagro que no se podía negar: Jesús expulsando un demonio. Segundo, como eran expertos en la ley, ellos sabían perfectamente que ese poder solo podía venir de Dios. Y aún así, tercero, conscientemente atribuyeron esa obra divina, la obra del Espíritu Santo, a Satanás. Le llamaron demonio al Espíritu de Dios. Pero uno pensaría que la cosa se queda en los evangelios. Y no es así. Esta idea de un rechazo a plena conciencia se expande por todo el Nuevo Testamento. Y es el autor de Hebreos quien nos da una de las descripciones más claras y, la verdad, más duras de lo que es un corazón que se cierra para siempre a la gracia de Dios. El libro de Hebreos lo desglosa en 3 acciones que son de verdad devastadoras. Primero, pisotear al Hijo de Dios, que es básicamente tratarlo como si fuera basura. Segundo, tener por inmunda la sangre, que es decir que su sacrificio no vale nada, que es algo común y corriente. Y finalmente, hacer afrente al Espíritu de gracia, que es insultar y ofender directamente a la única fuente de salvación que tenemos. Y si quedaba alguna duda, escuchen esto de Hebreos 6. Es fuertísimo. Habla de gente que conoció la verdad, que probó la bondad de Dios, que incluso fue parte de la obra del Espíritu Santo, y que después de todo eso le dieron la espalda de forma definitiva. Para ellos, dice la Biblia, es imposible que vuelvan al arrepentimiento. Entonces, ¿ven la conexión? No importa si le llamamos blasfemia, como en los Evangelios, o afrenta, como en Hebreos. Al final del día, estamos hablando exactamente de lo mismo: un rechazo final, totalmente deliberado y con pleno conocimiento de la verdad que el Espíritu Santo nos revela acerca de Cristo. Muy bien, ya vimos toda la teología, lo cual es muy interesante, pero la pregunta más importante sigue en el aire. ¿Y a nosotros qué? ¿Cómo nos aplica esta advertencia tan seria a nuestra vida en el día a día?
Y aquí viene la pregunta que, seamos honestos, a muchos nos quita el sueño. ¿Será que uno, en un mal día, en un momento de enojo, puede decir algo terrible y sin querer cruzar esa línea de la que no hay regreso? Vamos a responder eso de frente. Y la respuesta, y quiero que esto quede clarísimo, es un rotundo no. Por la naturaleza misma de este pecado, la persona que lo comete tiene un corazón tan duro que ya no le importa, que ya no busca perdón, que no tiene la más mínima preocupación por su alma. Así que de hecho, si a ti te preocupa haber cometido este pecado, esa misma preocupación es la mejor prueba de que no lo has hecho. A ver, para que no haya confusiones, vamos a resumirlo en puntos clave. Este pecado no es algo que haces por impulso. Es un rechazo consciente. Es una rebelión persistente. No es un error de una sola vez. Es un desafío deliberado, hecho sabiendo perfectamente lo que haces. Y lo más importante, es un endurecimiento final del corazón, un punto en el que ya no hay respuesta al llamado del Espíritu Santo. Ok, llegando ya al final, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Después de analizar un tema tan complejo y a veces tan intimidante, ¿cuál es la gran lección para nosotros? Este es quizás el punto más importante de todo nuestro explainer. Escuchen bien. Este pecado no es imperdonable porque sea más grande que la gracia de Dios o porque la sangre de Cristo no alcance. Jamás. Es imperdonable porque la persona, por decisión propia, cierra con llave la única puerta por la que puede entrar el perdón, que es el trabajo del Espíritu Santo que nos convence y nos guía a Jesús. Y quiero que cerremos con un mensaje de absoluta esperanza. La Biblia nos asegura una y otra vez que Dios es paciente, que su deseo es que nadie se pierda. Mientras una persona está viva, mientras su corazón no se haya endurecido hasta ese punto final, la puerta para arrepentirse sigue abierta de par en par. La gracia de Dios sigue llamando. Así que les dejo con esta reflexión, que es más bien una invitación. En lugar de gastar nuestra energía y nuestra paz temiendo un pecado que, por definición, es cometido por alguien que no quiere arrepentirse, ¿qué tal si mejor enfocamos todo eso en algo mucho más productivo? ¿Cómo puedes tú, hoy mismo, en este momento, empezar a cultivar un corazón más sensible, más abierto y más dispuesto a escuchar la voz y la guía del Espíritu Santo en tu vida? Este podcast fue creado por Saulo Ricaldi. Espero haya sido de tu agrado y te espero en el próximo episodio de Escudriñando las Escrituras.